Muy buenas tardes, queridos alumnos de practicatest.cl. Estamos en esta tercera clase de este ciclo, ¿cierto? Y hoy día vamos a empezar hablando o explicando acerca de lo que es el freno de motor, ¿ya? ¿Qué es el freno de motor? Suena un poco contradictorio. ¿Por qué? Porque el motor está hecho, ¿cierto? O la finalidad del motor es que empuje a la moto. Sin embargo, existe un efecto, por decirlo así, que hace que cuando el motor no esté generando explosiones dentro de él, ¿cierto? No le estemos aportando combustible y aire, se genere este llamado efecto de freno de motor, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que el motor, cuando yo voy acelerando, ¿cierto? Empieza a subir de revoluciones, ¿cierto? Empieza a empujar la moto y empiezo a sentir la velocidad o la aceleración, ¿cierto? Pero cuando corto la aceleración, es decir, que devuelvo mi mano a la posición de aceleración cero, por decirlo así, ¿cierto? El motor, en vez de seguir, ¿cierto? Empujando, lo que hace es frenarse, ¿ya? Al frenarse, el motor también frena la rueda trasera. Y en vez de que la rueda sea arrastrada o empujada, ¿cierto?, por el motor, en esta ocasión es el motor el que está siendo empujado por la rueda para, ¿cierto?, o porque está aún conectado, ¿cierto?, por medio de la cadena principal, ¿ya? Entonces, lo que conseguimos con esto, o cómo podemos aprovechar, ¿cierto?, este freno de motor, es que, por ejemplo, si vamos en una bajada y no queremos frenar tanto con los frenos principales, el delantero y el trasero que están puestos en las ruedas, podemos utilizar el freno de motor para regular un poco la velocidad. ¿Cómo funciona esto? Si yo voy acelerando, ¿cierto? Y voy en sexta marcha, por ejemplo, en el cambio 6, voy acelerando, 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 ¿cierto? Dejo de acelerar, inmediatamente voy a sentir que algo frena la moto. Sin embargo, si yo quisiera que esa desaceleración, ese frenado, sea más eficiente o digamos sea más brusco, puedo ir bajando, ¿cierto?, los cambios. Si voy en sexta, me bajo a quinta y voy a sentir más intenso este efecto. Si voy en quinta, bajo a cuarta, si voy en cuarta, bajo a tercera, y así voy a ir sintiendo, ¿cierto?, el efecto de esta frenada de motor y de que la motocicleta empieza a perder velocidad sin necesidad de ocupar los frenos. ¿Por qué es útil y por qué es muy bueno ocuparlo? Porque los frenos transforman la energía cinética en calor, es decir, transforman el movimiento, la velocidad de la moto en calor. De esa forma logran, ¿cierto?, detener la moto. Si yo estoy siempre ocupando los frenos, por ejemplo, en una bajada muy larga, es probable que se produzca tanto calor que en algún momento el freno va a perder su eficiencia, ¿ya? Por lo tanto, en vez de hacer eso y ocupar siempre los frenos, puedo utilizar el freno, ¿cierto?, de motor. ¿Para qué? Para regular la velocidad de la moto sin necesidad de aplicar el freno de pie o de mano. Hola Gary, ¿cómo estás? Qué gusto verte de nuevo por acá. Christopher Lee Ortiz, también bienvenido. Entonces, el freno de motor es súper importante que lo utilicemos. ¿Por qué? Porque nos permite regular la moto sin calentar nuestros frenos principales, regular la velocidad de la moto sin calentar nuestros frenos principales. Dice que consiste en reducir una
varias marchas inferiores de la que lleva. Cuanto más cilindrada tenga la motocicleta, más ayuda el freno de motor a la disminución de la velocidad. Tan solo con soltar el acelerador notará este efecto enseguida, el cual se multiplica al reducir a marchas inferiores a la que llevaba antes de iniciar la frenada. Ahora vamos a hablar un poquito de la frenada en curvas, ¿ya? ¿Qué es lo importante de la frenada en curvas? Ojalá no frenar, así de simple, ¿ya? ¿Por qué? Porque como regla general, la frenada se debe producir antes de la curva. Es decir, yo veo que me estoy aproximando a una curva y voy muy rápido, por ejemplo, pero freno en la parte recta, ¿ya? Porque es mucho más fácil frenar recto que frenar doblando. De esta forma, vamos a conseguir, ¿cierto?, que cuando entremos a la curva, podamos, en vez de frenar, que puede desestabilizar la moto, acelerar un poquito. Y de esa forma, ¿cierto?, al acelerar un poquitito, voy a poder girar, ¿cierto?, la moto, y la moto va a estar más controlable. Ya cuando uno pasa por curva, se dice que la moto tiene que ir inflada, ¿ya? ¿Qué significa que la moto vaya inflada? Es que lleve una aceleración constante, pero suave, ¿ya? Sin necesidad de soltar el acelerador ni acelerar bruscamente, sino que es una acelerada suave, constante, mientras se pasa por la curva. ¿Qué nos garantiza esto? Nos garantiza que la rueda trasera va a ir traccionando, ¿cierto? Y va a ir metiendo la motocicleta hacia el lado donde nosotros queramos meterla. Obviamente, siguiendo la curva y tratando de mantenernos al medio, ¿cierto?, de la pista por el mayor tiempo posible, ¿ya? Entonces dice que en curvas se recomienda aproximarse a las curvas con menor velocidad, ¿ya? La frenada es antes. Y además de eso, se recomienda que tengamos una frenada gradual. De ser necesaria la frenada, debe ser siempre muy gradual y con ambos dispositivos, delantero y trasero, aplicando menor fuerza que en condiciones normales. Importante, dice, si transita por una curva y frena de forma enérgica con el freno delantero, la fuerza de inercia puede provocar que la rueda trasera se levante, perdiendo contacto con el pavimento. En esta situación, una caída es inminente, ¿cierto? Va a pasar en cualquier segundo. Además, es inevitable, ¿ya? Al menos en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque la moto va soportando la fuerza de la velocidad, la fuerza del doblado, y aparte de eso le agregamos otra fuerza que controlar, que es la fuerza de frenado, ¿ya? Entonces, es muy difícil que podamos dominar tantas fuerzas que se oponen al mismo tiempo, ¿ya? Por algún lado quiere escapar esa fuerza y nos termina botando al suelo, ¿ya? Recuerden que en las partes, ¿cierto?, que están subrayadas, ¿cierto?, o resaltadas en estos cuadros celestes, es probable que sean preguntas o temas de preguntas de prueba, ¿ya? Así que mucho ojo con ello. Ya dice 3.7, el ABS en las motocicletas. ¿Qué es y cómo funciona? ¿Ya? Para empezar, debemos saber qué significa ABS. ABS significa Anti-Blocked Brake System, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que es un sistema de frenos antibloqueo. Perfecto. ¿Qué es el bloqueo? El bloqueo es lo que en Chile conocemos comúnmente como chantada, ¿ya? La chantada es cuando la motocicleta sigue avanzando, sin embargo, las ruedas no están girando, ¿ya? Entonces dice que
el ABS en las motocicletas, qué es y cómo funciona. En una motocicleta equipada con un sistema antibloqueo de frenos, la unidad de control del ABS supervisa constantemente la velocidad de las ruedas con sensores de velocidad. Si una rueda amenaza con bloquearse, es decir, que está bajando mucho su velocidad de rotación, ¿cierto? Si una rueda amenaza con bloquearse, durante un frenado difícil, esto no pasa en cualquier frenado, pasa en los frenados que son más bruscos, ¿ya? Durante un frenado difícil o en carreteras resbaladizas, uno, con respecto a la presión del frenado, el sistema antibloqueo de frenos regula la presión de frenado de forma selectiva. Es decir, puede agregar o quitar presión adelante o agregar o quitar presión atrás, ¿ya? 2. Frenada sin bloqueo. Garantiza una óptima frenada sin bloqueo de ruedas. Y con respecto a la estabilidad, dice que la estabilidad de conducción y la maniobrabilidad de la motocicleta se mantiene, ¿ya? Entonces, mucho ojo con este sistema de ABS. Si usted tiene la posibilidad de comprar una moto con ABS, de usar una moto con ABS, hágalo, ¿ya? Las motos con ABS y los sistemas de ABS han salvado muchísimas vidas desde que se inventaron. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil controlar un vehículo que tiene ABS con respecto a un vehículo que no tiene ABS. Hablemos un poco más del ABS. Cuando me enfrento a un peligro en el camino por el cual tengo que frenar, es porque si no freno, lo voy a impactar, ¿cierto? O me voy a poner en una situación de riesgo. ¿Qué pasa si el obstáculo que está delante de mí, ¿cierto?, está obstruyendo mi paso, pero inmediatamente al lado del obstáculo hay una zona por la cual yo podría pasar para evitar el accidente? Si tengo frenos normales, producto del pánico, ¿cierto?, voy a frenar con contundencia, pero no voy a poder guiar la moto hacia el lado menos peligroso. Sin embargo, si yo tengo un sistema de frenos de ABS, voy a poder guiar la moto hacia el sistema, ¿cierto? Perdón, hacia el lado más seguro. En este caso, ¿cierto?, al espacio que quedó libre entre el obstáculo, ¿cierto?, y el término de la calle, por ejemplo, ¿ya? Voy a poder guiar mi moto hacia el lado menos malo o hacia el lado bueno, ¿ya? ¿Por qué? Porque a pesar de que la rueda está perdiendo, la moto está perdiendo velocidad, la rueda está perdiendo velocidad de giro, llega un momento en el cual la rueda está girando y va tan lento, ¿cierto?, que el computador del ABS dice, oye, estamos a punto de que la rueda deje de girar. En ese momento alivia la presión en el caliper de freno y la rueda puede girar un poco más, ¿ya? Y al girar un poco más, volvemos, ¿cierto?, a agregar presión y esa presión, esa variación en las presiones del caliper que puede lograr el computador a través de sus sensores y actuadores, ¿cierto?, permite que el frenado sea mucho, ¿cierto?, más eficiente y permite que conservemos la direccionabilidad de la moto y el frenado de ella. Por ende, tenemos dos, ¿cierto?, formas de salvarnos. Una es frenando y deteniéndonos a tiempo y la otra es esquivando, ¿cierto?, el objetivo o el resultado menos malo, por decirlo así, ¿ya? Dice, beneficios para el conductor, aumento de la estabilidad del vehículo
y mayor comodidad en la conducción. Mejor desaceleración sin bloqueo de las ruedas, además de una reducción en el número de los accidentes graves y mortales, ¿ya? Así que eso podríamos decir que es lo principal. Evita muertes, evita lesiones, ¿ya? Dice, la distancia de frenado para el caso de una frenada de emergencia podría aumentar respecto a la distancia sin ABS. Eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque en algunos casos, ¿cierto? El ABS podría aumentar la distancia de frenado. Eso pasa y ha pasado. Pero, desde mi punto de vista, siempre va a ser mejor tener ABS que no tener ABS. Ahora, recordemos siempre que lo principal para poder evitar accidentes, ¿cierto? Es tratar de mantener la mayor distancia posible con respecto a los vehículos que van adelante de nosotros. Adelante de nosotros. Conclusiones y recomendaciones. Dice, ergonomía. La ergonomía, recuerden que es lo que se preocupa de que las cosas sean cómodas, ¿cierto? De que se adapten a nuestro cuerpo. Dice, es importante llevar adecuadamente el freno delantero y el embrague ajustados a una altura y posición de las manos. En caso contrario, estaría retrasando el accionamiento del freno, perdiendo un tiempo, perdiendo un tiempo importantísimo en su colocación. Entonces, ¿a qué se refiere? Esto se refiere a que nosotros debiésemos llevar siempre la mano bien posicionada sobre el manillar y estos dos dedos, ¿cierto? Estos dos dedos siempre sobre la palanca de frenos, sobre la palanca de embrague también, ¿ya? En lo posible. Pero la principal es la de los frenos. ¿Por qué? Porque en caso de haber una emergencia, si yo llevo los dedos sobre la palanca, simplemente tengo que tirar y con eso accionar mis frenos. Pero si yo, en vez de hacer esto, ¿cierto? Si yo en vez de hacer esto, hago, ¿cierto? Esto, voy acá con la mano así empuñada y saco los dedos, los levanto y recién tomo la palanca para frenar, voy a estar perdiendo tiempo valioso para poder, ¿cierto? Para poder mejorar, ¿cierto? O achicar la distancia de freno, ¿ya? Es importante que los dos dedos vayan sobre los frenos. ¿Por qué? Porque con esto vamos a obtener una distancia de frenado más corta debido a que nosotros apretamos antes los frenos. Ya dice marcha engranada ahora. Marcha engranada. Dice, una vez se haya detenido de forma exitosa la motocicleta, vigile por el retrovisor cómo vienen detrás y mantenga la primera marcha engranada por si tiene que evitar un choque por alcance. Uso del embrague. ¿Ya? Primero vamos a explicar la parte de marcha engranada. ¿A qué se refiere? Usted llega, por ejemplo, a un semáforo y en este semáforo, ¿cierto? Tengo... Dame un segundo, Gary. Usted llega a un semáforo y en este semáforo soy el primero, por ejemplo, en parar. ¿Ya? En vez de dejar la moto en neutro, vamos a dejar la moto en primera. ¿Por qué? Porque en caso de que viniera otro vehículo que nos pudiera chocar por atrás o que no se fije, ¿cierto? Y no alcanza a frenar hasta donde estamos nosotros, vamos a tener
la posibilidad de soltar el embrague, acelerar un poco y que nuestra moto se mueva un poco más adelante para darle más espacio al vehículo para que se detenga y de esta forma no nos impacte. A eso se refiere, ¿cierto?, el tema de la marcha engranada. No sé si te quedó un poco más claro ahora, Gary, con la explicación que recién di. Ya, perfecto. Engranada se refiere de igual forma, ¿cierto?, a los engranajes que están dentro de la caja de cambio, ¿cierto? Que los engranajes estén conectados. Por eso, de cierta forma, se le dice engranada. ¿Ya? Es lo mismo que decir que el cambio esté enganchado. ¿Ya? Uso del embrague, dice. En una frenada de emergencia, usted debe apretar el embrague para evitar que el motor siga empujando la rueda trasera, facilitando la detención. ¿Ya? Eso es en cierto momento. ¿Ya? Si yo quiero que inmediatamente deje de tirar el motor hacia adelante, puedo apretar el embrague. Sin embargo, ¿cierto? Recuerden que si no estoy dándole gas, si no estoy dando gasolina, si no estoy acelerando la moto y está completamente cerrado la mariposa de aceleración, ¿cierto? Si la mariposa de aceleración está completamente cerrada, voy a tener que el motor me va a ayudar también a frenar la moto, ¿ya? Así que también ojo con ello. Denme un segundito porque se me está acabando la batería de mi dispositivo. Voy a enchufarlo y vuelvo de inmediato. Listo, he vuelto. Gracias. Ahora vamos a hablar del adelantamiento. 3.9 dice. El adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían. Etapas del adelantamiento. Para realizar un adelantamiento con seguridad, debe, antes de adelantar, verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo, cuidando que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace. ¿Ya? Entonces, recuerden, empezamos a hablar ahora del adelantamiento. Súper importante este tema. Ya vamos a empezar hoy día a hablar de adelantamiento. Es muy importante este tema, así que por favor pongan mucha atención. Vamos a volver a leer. Dice, el adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que lo antecedían. Es decir, para que se constituya como adelantamiento, se tiene que traspasar el eje central de la calzada. Además de eso, se realiza por el eje, por el lado izquierdo, ¿cierto? Y se podría adelantar a un vehículo o a más de un vehículo a la vez en la misma maniobra. ¿Ya? Dice, etapas del adelantamiento. ¿Ya? Aquí vamos a separarnos en antes de adelantar, durante el adelantamiento y después de adelantar. Para hacer un adelantamiento con seguridad, usted debe, ¿cierto? Antes de adelantar, vamos en la posición, ¿cierto?, donde queremos adelantar, pensamos que va muy lento el vehículo que va adelante, por ejemplo, y queremos ir nosotros más rápido y sobrepasar a este vehículo. Recuerden que en un adelantamiento nunca debo sobrepasar la velocidad máxima legal permitida, ¿ya?
si el vehículo que va delante de nosotros va a la velocidad máxima legal permitida, significa, ¿cierto?, que no tiene sentido que adelante, ¿ya? No solo porque nos puedan pasar un parte, sino que es porque si es esa la máxima legal permitida, es porque esa velocidad es segura, ¿ya? Dice, antes de adelantar, verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo. Cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted. ¿Por qué? Porque los dos van a estar compartiendo el mismo pedacito de calle. Y es muy probable que en esas circunstancias ocurra un accidente. 2, dice, antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, debe comprobar también, mirando hacia atrás por el espejo retrovisor, que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantar, no existiendo peligro en la parte posterior, ¿ya? Entonces, debo mirar que el vehículo de adelante no vaya a adelantar y que el vehículo de atrás no vaya a adelantar al mismo tiempo que yo. 3. Señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo. ¿Ya? Tengo que señalizar la maniobra. La señalización de la maniobra tiene que ser de tal forma que el vehículo que va adelante, el vehículo que va atrás, ¿cierto? Y todos los vehículos interesados nos pueda servir, se alcancen a enterar de lo que vamos a hacer. ¿Ya? Después dice, ¿cierto? Si fuera necesario, baje alguna marcha. ¿Por qué? Porque las marchas entre más bajas son, tienen más aceleración, pero menos velocidad final, ¿cierto? Entonces, como lo que necesitamos aquí es que el adelantamiento dure lo menos posible, necesitamos más aceleración. Por eso, si vamos en sexta, podemos bajar a quinta o a cuarta para que la moto quede levantando más rápido, quede acelerando más rápido, y de esta forma el adelantamiento dure lo menos posible. Dice, durante el adelantamiento, 1. Antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro, buscando los posibles puntos ciegos. Debe tener la certeza de que la pista izquierda esté libre. 2. Debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad. ¿Ya? Fíjense en esto que está acá. Estoy aquí, ¿cierto? Este es el auto azul. No, en realidad yo estoy aquí, porque no nos confundamos. Estoy acá. Y este auto azul es el auto que quiero adelantar. Si ustedes se fijan, este auto tiene una especie de campo de fuerza alrededor de él. ¿Ya? Como este vehículo tiene una especie de campo de fuerza alrededor de él, significa que yo puedo salir de acá, ¿cierto? Adelantarlo, pasar delante de él y volver a la pista. ¿Qué es lo que no debo hacer nunca? Lo que nunca debo hacer es meterme dentro de este campo de fuerza imaginario que tiene este vehículo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo llego con mi moto a esta posición, si el vehículo frena, yo voy a impactarlo violentamente por atrás. ¿Ya? Si yo no me meto acá, ¿cierto? Salgo para acá, pero me meto demasiado rápido y en esta posición, sucede que si mi moto, por ejemplo, tiene un desperfecto o se me cruza algo y tengo que perder velocidad rápidamente, quizás el vehículo, como tú estás muy cerca de él, no va a alcanzar a frenar y obviamente va a ocurrir un accidente, ¿ya? Accidentes que pueden ser graves, ¿cierto? O fatales. Así que ojo con ello. Y además de eso, por último, debo guardar un espacio de seguridad en este ladito de acá. ¿Por qué? Porque si yo paso con mi moto, los motociclistas son muy buenos para adelantar, sobre todo a otras motos, por la misma pista, y eso no se debe hacer, ¿ya? Yo debo cambiar a la otra pista, adelantar y luego volver, ¿ya? No puedo adelantar por la misma pista que
que el vehículo que va circulando, a ver, que el vehículo que quiero adelantar, no puedo pasar por la misma pista que va circulando él, ¿ya? Así que, ojo con ello. No puedo, por ejemplo, con mi moto pasar por acá. ¿Qué pasa si voy justo pasando por acá y este vehículo ve un hoyo en esta parte? Y para hacerle el quite, ¿cierto? Se mueve para acá y impacta la moto. O hay un hoyo por acá y para hacerle el quite se mueve también para el mismo lado y nos choca nuestra moto, ¿ya? Ahí lo que puede pasar es que como yo voy por aquí, ¿cierto? Voy a ver que hay otro vehículo que viene por acá y cuando el vehículo me pega hacia el lado, me va a empujar directamente el vehículo que viene de frente, con las consecuencias que obviamente sabemos que podría tener, ¿cierto? Ahora, después del adelantamiento, dice que debe observar a través del espejo de retrovisor la situación del vehículo adelantado. ¿A qué se refiere con eso? Debe mirar por su espejo retrovisor de la moto si es que el vehículo que usted adelantó se hace chiquitito en el espejo o se hace grande en el espejo. Si se va haciendo chiquitito, está bien porque el vehículo se está alejando hacia atrás. Pero si el vehículo se mantiene del mismo porte o incluso empieza a agrandarse en nuestro espejo, vamos a entender que el vehículo, en vez de dejarnos que pudiéramos adelantar bien, aceleró. Y como el vehículo aceleró, ¿cierto? Me va a ser más complejo volver a reintegrarme a mi circulación, ¿ya? Entonces, debo asegurarme siempre, ¿cierto?, de que pueda volver seguro a la vista. Es por eso que no es bueno adelantar, por ejemplo, cuando mi moto no es tan rápida, ¿ya? Porque puede pasar esto y me puede dejar en una situación compleja con respecto al tránsito que viene en sentido contrario por la otra pista. Dice excepciones a la regla de adelantamiento. Ya recordemos que solo se puede hacer adelantamientos por el costado izquierdo, ¿cierto? Del vehículo adelantado, digamos. Pero existen algunas excepciones a esta regla. Dice, usted puede pasar a un vehículo por la derecha, es decir, por el otro lado, ¿cierto? Por la derecha, solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté a punto de efectuar un viraje hacia la izquierda, ¿por qué? Porque el vehículo va a estar pegado al lado izquierdo de la calle y probablemente por el lado derecho va a haber espacio por donde usted puede pasar. Y además de eso, cuando circule por una vía urbana con 3 o más pistas de circulación en un mismo sentido de tránsito. Principalmente porque cuando es una pista con más, ¿cierto? Con 3 o más pistas de tránsito en el mismo sentido, como en la autopista, no se considera que la maniobra sea un adelantamiento, sino un sobrepaso, ¿ya? Importante, nunca adelantes a tu propia razón. Súper importante, nunca adelantes a tu propia razón. Consejo dice, si adelanta con una motocicleta. La visibilidad. Adelante, ¿cierto? Solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que exista espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad. Si yo veo que un vehículo viene súper lejos, pero viene de frente, ¿cierto? Viene en contra del sentido de mi tránsito, no debo adelantar. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese vehículo viene a mucha velocidad y no me va a dar tiempo para completar mi propia maniobra, ¿ya? Por otra parte, si el vehículo adelantado, ¿cierto?, es una motocicleta, por ejemplo, a veces puedo confundir una motocicleta, pensar que es un auto que viene muy lejos, sobre todo las motocicletas que tienen 2 focos encendidos adelante. Entonces puedo confundirla con un vehículo que viene realmente lejos y en realidad es una moto que viene realmente cerca, ¿ya? También podría confundir un vehículo que viene con un solo foco encendido
¿cierto? Puedo confundirlo con una motocicleta, pensar que va a ocupar menos espacio en la calle, que yo voy a poder pasar para allá y ir para acá, y en realidad es un auto que ocupa toda la calle y que trae solo un foco encendido. Entonces son muchas las alternativas, ¿cierto? Son muchas las, ¿cómo les dijera? Son muchas las cosas que pueden salir mal, ¿ya? Por eso debemos cuidarnos. Por eso debemos tomar las decisiones correctas. Si yo veo que algo viene por la otra pista, simplemente no adelanto. Espero que no venga nada, absolutamente nada, y ahí recién puedo pasar. Recuerden que cuando hay pistas en las cuales hay cambios de luz y sombra, los autos blancos, negros y plomos son más susceptibles a no ser percibidos por las personas. Es decir, que el auto viene, pero que no lo vemos. Que nuestro cerebro, quizás nuestros ojos lo vieron, pero nuestro cerebro no asimiló que era un vehículo. Asimiló que era parte de estas luces y sombras que se ven, ¿cierto?, a lo largo del camino. ¿Ya? Dice que las rectas son el mejor sitio para adelantar, porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede, sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o más de un vehículo a la vez. Aceleración. Use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible. Es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor, tener más potencia y conseguir una mayor aceleración, ¿ya? Ya alumnos, eso es por el día de hoy, ¿ya? Les agradezco mucho estar presente en esta clase, ¿ya? Espero que estén muy bien, ¿ya? Cuídate, Cari, y nos estaríamos viendo mañana nuevamente en una nueva clase de practicatest.cl. Cuídense mucho, espero que algo hayan aprendido el día de hoy y nos vemos nuevamente mañana en estas clases cortitas pero interesantes. ¿Ya? Muchas gracias a ti, Gary. Que estés muy bien y espero verte mañana. Nos vemos. Chao, chao. Que estés muy bien.